todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XIII de Francia, apodado el Justo. Él tuvo que hacer frente a una serie de conflictos y de conspiraciones que fueron surgiendo a su alrededor, volviéndose un hombre muy desconfiado. Además de que este monarca estableció las bases de una monarquía absolutista y luchó por la centralización de Francia. Esta biografía es realizada por petición de Ruth Busto, Marc Valencia, Jesús Enrique Cabello, Jorge Gámez y Augusto. Luis de Borbón nació el 27 de septiembre de 1601 en el castillo de Fontainebleau, en Francia. Fue hijo del rey Enrique IV de Francia y III de Navarra y de la segunda esposa de este, la reina María de Medici. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Luis el primero de sus vástagos. Su nacimiento sería muy celebrado debido a que al fin nació un heredero de la corona francesa y daría así continuidad a la dinastía Borbón sobre el trono francés. Al mes de nacer, el niño sería llevado hasta el palacio de Saint-Germain-en-Laye, donde sería puesto bajo el cuidado de distintas nodrizas y de niñeras, además de que allí se encontraban los otros hijos ilegítimos de su padre rey, criándose tanto con los bastardos reales como con sus hermanos los príncipes de Francia, que poco a poco irían llegando al mundo. En el año 1609, el delfín fue trasladado al Palacio del Louvre, empezándose a vivir junto a sus padres los reyes y junto a la corte francesa, además de empezar a aprender sus futuras labores como monarca. Luis apenas obtuvo atenciones por parte de su padre, el rey Enrique IV de Francia, el cual sintió cierto rechazo hacia su heredero desde que éste era muy pequeño, debido a que el delfín había heredado los rasgos típicos de la familia Medici, como el cabello y los ojos oscuros, además de tener la tez algo morena y ser un niño algo robusto. Esto desagradó bastante a su padre, quien llegó a decir en público que su hijo ilegítimo, Gastón Enrique, nacido fruto de su relación con Catalina Enriqueta de Balzac-Dontragues, sí que era realmente hermoso, por tener los cabellos rubios, ojos claros y piel rosada. Pese a no gozar con el cariño de su padre, el delfín siempre guardó un gran respeto hacia su progenitor, pese a las humillaciones públicas y los severos castigos que recibía por su parte, aunque hay constancia de que Enrique IV se mostró en ciertas ocasiones cariñoso con sus hijos y les pedía que le llamasen papá en vez de Alteza. En cambio, la relación con su madre, la reina María de Medici, siempre sería muy fría, tensa y distante, además de que ésta sentía una gran debilidad por su otro hijo, el príncipe Gastón, algo que ocasionó que el delfín desarrollase grandes celos hacia su hermano menor. Luis sería educado para ser todo un rey, pero el niño apenas prestaría atención a las enseñanzas de sus tutores y tan solo parecía mostrar cierto interés por las lecciones de historia, aunque sí mostraría una gran pasión por la música, el canto, la danza y por la pintura. También mostraría mucho interés por la equitación y por la cría de caballos, aparte de interesarse mucho por la milicia y por el manejo de armas. Es más, llegaría a tener una gran fama como tirador de arco y con el arcabuz. El 14 de mayo de 1610, su padre, el rey Enrique IV de Francia, sería atacado por un fanático católico mientras se encontraba paseando con su carruaje por las calles de París, muriendo a causa de las puñaladas que le asestó su agresor.
Con la trágica muerte de su padre, Luis se convirtió en el nuevo rey de Francia cuando tan solo tenía 8 años de edad y bajo el nombre de Luis XIII, celebrándose su coronación el 17 de octubre de 1610 en la Catedral de Reims. La violenta muerte de su padre traumatizó al pequeño monarca. Además, el poco cariño que recibió por parte de sus progenitores y los maltratos recibidos durante la infancia por parte de sus cuidadores, tutores y familiares ocasionaron que acabase desarrollando una serie de traumas que le provocaron estados melancólicos, además de una tartamudez que le acompañaría para el resto de su vida. Al convertirse en rey a una edad tan temprana, su madre, la reina viuda María de Medici, se convirtió en la regente del reino, algo que ocasionó que aumentase las tensiones entre madre e hijo. La regencia de María de Medici estaría marcada por la influencia que ejercieron sus favoritos italianos, el matrimonio formado por Concino Concini y Leonora Dori, además de que su progenitora se mostraba en contra de las políticas de centralización que había iniciado su fallecido esposo, el rey Enrique IV de Francia, aparte de mostrar políticas pro-italianas y pro-españolas. Así que todo esto provocaría una gran inestabilidad política, social y económica, siendo una regencia bastante difícil para María de Medici. Luis se mostraba muy molesto ante la presencia de los favoritos italianos de su madre en la corte y dentro del gobierno, algo que ocasionaría que aumentasen las hostilidades entre madre e hijo. No solo el joven monarca se mostraría en contra de los favoritos reales y de las políticas que había asumido su madre, sino que la nobleza francesa se rebeló en contra de la regente y se iniciaron una serie de revueltas por toda Francia, a la que se uniría el pueblo francés, siendo estos disturbios especialmente encabezados por el príncipe Enrique II de Borbón-Condé. Pese a los levantamientos que estaban surgiendo por toda Francia, su madre, la reina viuda María de Medici, decidió comprometer a Luis con Nicole de Lorena, que era la heredera de los ducados de Lorena y de Bar, siendo este casamiento muy interesante debido a que la corona francesa podría anexionar el ducado de Lorena a sus dominios y ampliar sus fronteras. Pero en mitad de aquellas negociaciones matrimoniales, su madre, María de Medici, cambió radicalmente de idea y decidió comprometer al joven monarca con la infanta española Ana de Austria. Luis se mostraría muy enfadado ante este compromiso, ya que veía a su nueva prometida como una simple española que no merecía ser reina consorte de Francia, debido a que la corona francesa y la española llevaban muchos siglos enfrentadas entre sí, viéndola como una enemiga en vez de como su futura esposa. El 21 de noviembre de 1615 se celebró la boda de la pareja en la ciudad de Burdeos, en Francia, y para entonces ambos tenían 14 años de edad en el momento de la unión. En el mismo día en el que se celebró la boda de los jóvenes monarcas, se llevaría a cabo la supuesta consumación matrimonial, algo que sería bastante traumático para Luis XIII, quien se vería obligado a compartir el mismo lecho que su odiada esposa, además de que ambos eran jóvenes inexpertos y que no estaban realmente preparados para llevar a cabo una consumación. Según cuenta el médico real, en aquella noche de bodas se consumó su matrimonio, pero esto es bastante discutido por distintos historiadores, ya que creen que la pareja no llegó a finalizar el acto ante su corta edad, además de que ambos estaban muy nerviosos e incómodos. No se sabe qué pasó realmente en la intimidad de aquella alcoba en la noche de bodas, pero se sabe que Luis XIII quedó muy traumatizado
y evitó el tener cualquier tipo de contacto con su esposa durante los siguientes años. En el año 1617 sería asesinado el favorito de su madre, el político italiano Concino Concini, siendo muy posible que este asesinato fuese ordenado por las personas que rodeaban a Luis XIII o incluso por el propio monarca. El joven rey daría un golpe de estado en contra de su madre, la regente, y asumió el poder, obligando a su progenitora a huir de la corte francesa y a reunir un ejército en contra de su propio vástago, librándose una serie de conflictos entre madre e hijo por el control de la corona francesa. Durante estos conflictos, el monarca llegó a liderar a sus propias tropas y derrotaría a su madre durante la batalla de Pons de C. Luis XIII se apoyó en sus favoritos reales, quienes le aconsejaron una reconciliación con su madre, algo que sería posible gracias a la mediación del cardenal Richelieu. María de Medici acabaría regresando a la corte francesa como reina madre, pero pese a que madre e hijo se esforzaron por aparentar una buena armonía entre ellos, seguiría existiendo una relación muy distante, tensa y llena de desconfianza. El monarca aceptó el hecho de reconciliarse con su madre solo para tenerla cerca del trono y tenerla en cierta manera controlada, ya que temía que su progenitora iniciase nuevos conflictos o distintas tramas contra él desde la distancia. El monarca confiaba ciegamente en sus favoritos reales, especialmente en su amigo de la infancia, el duque de Luynes, Carlos de Albert, siendo este quien convenció al rey para que se reconciliase con su esposa, la reina Ana de Austria, para que ambos compartiesen el mismo lecho con la idea de traer un heredero al mundo, llevándose a cabo la consumación oficial del matrimonio 4 años después de haberse celebrado su boda. El matrimonio entre Luis XIII y Ana de Austria sería muy infeliz, existiendo una gran desconfianza y una mala relación entre los cónyuges. Los encuentros íntimos entre los monarcas serían escasos y programados por la reina madre María de Medici, que decidía cuándo tenían que intimar los reyes. Se cree que Luis XIII pudo haber sido homosexual, ya que no mostraba interés sexual hacia las mujeres. En cambio, sí se mostraba muy cercano con sus favoritos reales. Al monarca siempre se le ha relacionado sentimentalmente con unas damas de la corte llamadas Marie de Hautefort y Louise de Lafayette, siendo consideradas como las amantes del rey, pero en verdad se cree que Luis solo sintió un amor platónico hacia estas damas, manteniendo con ellas una amistad muy especial, además de que llegaron a ser sus consejeras. Tras reconciliarse con su madre, María de Medici, Luis XIII decidió llevar a cabo una campaña para reinstaurar el catolicismo en tierras francesas y durante 2 años obtendría brillantes victorias ante los protestantes, pero pese a su exitosa campaña militar, se firmaría una tregua entre ambos bandos conocido como el Tratado de Montpellier, con el que se ponía fin a la persecución de los protestantes y se les permitía el libre culto en algunas ciudades francesas, donde su población era mayormente protestante, como La Rochelle o Montauban, creándose así varios estados que se consideraban independientes dentro del Reino de Francia. Luis XIII se mostraría muy decepcionado ante la ineptitud de algunos de sus favoritos reales, así que él mismo empezaría a participar más en el gobierno y en la política francesa, aunque necesitaba la ayuda de ministros y de consejeros que realmente estuviesen capacitados para asumir tales puestos. Así que esto sería aprovechado por su madre, la reina María de Medici, que empezó a interferir de nuevo en el Consejo Real y ejerció cierta influencia para que el cardenal Richelieu se convirtiese en el consejero principal del monarca.
Luis XIII se mostró en un principio un tanto tenso con el cardenal Richelieu, debido a que el monarca no se fiaba mucho de su nuevo consejero, considerándole como un esbirro y un espía de su madre, además de que temía que el cardenal apoyase las políticas pro-italianas y pro-españolas de María de Medici. Pero el rey pronto se daría cuenta de que estaba muy equivocado con Richelieu y que éste compartía con él sus mismas ideas políticas, como por ejemplo el crear una nueva Francia, el someter a los poderosos señores franceses, el combatir contra las fuerzas protestantes, el aumentar la autoridad del rey, el crear un nuevo sistema administrativo y el combatir contra el gran imperio Habsburgo. Por esta razón, el monarca le entregó una buena parte del gobierno al cardenal y le nombró como su primer ministro. Richelieu no tardaría mucho en iniciar nuevos conflictos contra los protestantes, viviéndose el asedio de La Rochelle entre los años 1627 y 1628. Finalmente, tras aquel largo asedio, las fortalezas protestantes cayeron y se firmó la paz de Alais, donde se permitió el culto de los hugonotes, pero se les privaba de poder político, de poder establecer alianzas con otras fuerzas militares, de poseer ciudades o fortalezas, ni tener un ejército propio con el que poder combatir a las tropas reales. Tras conseguir su victoria ante los hugonotes, Luis XIII centró su atención en el Reino de España y en el Imperio Habsburgo, a los cuales consideraba como grandes enemigos, especialmente cuando estalló la Guerra de Sucesión de Mantua, enfrentándose contra la Casa Habsburgo por el control de dichos dominios italianos durante la Guerra de los 30 años. El monarca quería seguir con las mismas políticas que en su día siguió su padre contra la corona española y el Imperio Habsburgo. Es por ello que seguiría los consejos del cardenal Richelieu para esperar pacientemente al momento idóneo para declarar la guerra a España, pese a que su madre había intentado años atrás establecer cierta neutralidad entre ambas coronas para evitar que Francia se involucrase en una nueva guerra contra España. Y pese a que su hermana pequeña, Isabel de Borbón, se había convertido en reina consorte de España, el monarca le declaró la guerra a España, aprovechando los conflictos que se estaban librando durante la Guerra de los 30 años. Como la corona francesa se estaba enfrentando a dos potencias católicas de notable importancia, el monarca buscó aliados protestantes que estuviesen dispuestos a enfrentarse contra el Reino de España y el Imperio Habsburgo, aliándose así con Suecia y con Dinamarca. También obtuvo el apoyo de los sublevados catalanes, además de que obligó al duque Carlos Manuel I de Saboya a ponerse de su lado cuando las tropas francesas invadieron el ducado de Saboya durante las campañas italianas. Mientras Luis se centraba en todos los frentes que iban surgiendo ante la corona francesa, él también tuvo que lidiar con una serie de conspiraciones que surgieron a su alrededor y de su ministro, el cardenal Richelieu. La política anti-española y la idea de centralizar Francia por parte del monarca y del cardenal ocasionó que se ganase la enemistad de distintos miembros de su familia, además de que sería víctima de algunas tramas ideadas tanto por sus favoritos reales, miembros de la nobleza y sus propios familiares. En el año 1626 se ideó la conspiración de Chalais, donde se tenía planeado el asesinar tanto a Luis XIII como al cardenal Richelieu para sentar en el trono francés al hermano menor del monarca, el príncipe Gastón. Esta trama surgió cuando Luis XIII y el cardenal idearon un matrimonio para su hermano pequeño, el duque Gastón, con la rica heredera María de Borbón, que era duquesa de Montpensier. Un matrimonio que tenía como fin el apaciguar las ansias de poder y la gran ambición de su hermano pequeño, además de evitar que éste se casase con alguna princesa extranjera. Pero Gastón no quería desposarse con María de Borbón.
Ante la falta de descendencia por parte de Luis XIII, uno de los favoritos del monarca, el conde de Chalais, Henry de Talleyrand-Périgot, ideó esta conspiración junto a su amante Marie de Rohan y Gastón de Orleans, donde tenían la intención de casar a Gastón con la reina Ana de Austria en cuanto Luis XIII fuese asesinado, y ser nombrado a Gastón como el nuevo rey de Francia. La conspiración de Chalais sería descubierta debido a que el conde de Chalais fue convencido por un familiar suyo para que confesase aquella trama, poniéndola así en conocimiento tanto del rey como del cardenal. Así que el propio conde sería utilizado como espía para delatar a todos los participantes de la trama. Finalmente, cuando la conspiración salió a la luz, se descubrió que no solo Marie de Rohan y Gastón de Orleans estaban detrás de la trama, sino que surgieron más nombres, como el conde Luis de Borbón-Soissons, el príncipe Enrique II de Borbón-Condé, la princesa consorte de Conti, Luisa Margarita de Lorena, y el amante de dicha princesa, el mariscal de Francia François de Bassompierre. También participaron en la trama dos medios hermanos de Luis XIII, que eran hijos ilegítimos del fallecido Enrique IV de Francia, el gran prior de Francia Alejandro de Vendôme y el duque de Vendôme César de Borbón. El monarca ordenó que se castigase a los conspiradores y se mostraría realmente decepcionado con alguno de ellos, especialmente con su hermano Gastón y con su favorito, el conde de Chalais. También alejaría aún más a su esposa, la reina Ana de Austria, ya que pese a que ésta no participó activamente en la trama, estaría involucrada en ella de manera indirecta. Luis XIII y su esposa Ana de Austria vivieron separados por muchos años, y era muy raro que ambos coincidiesen en la misma estancia. Aún así, los cónyuges serían obligados de vez en cuando a intimar con la intención de traer un heredero al mundo, y en alguno de aquellos encuentros esporádicos que mantuvo el matrimonio, la reina se quedó embarazada hasta en 4 ocasiones, pero esos embarazos acabarían en abortos, algo que alejaría aún más a la pareja. Luis XIII odiaba a su esposa y la culpaba de que aquellos embarazos no llegasen a término, así que los encuentros íntimos entre los monarcas se volvieron casi inexistentes con el paso de los años. El monarca se centraría en pasar tiempo junto a sus favoritos reales, como lo fueron el mariscal de Francia Jean Quillard d'Andis de Saint-Bonnet o el duque Claude de Gaulois de Saint-Simon, pero todos sus favoritos reales y sus amores platónicos quedaron relegados a un lado cuando apareció en su vida el marqués Enrique de Cinq-Mars, que sería su último favorito y su gran debilidad. Según pasaban los años, Luis XIII se empezó a inquietar ante la falta de un heredero varón por su parte que diese continuidad a la dinastía Borbón sobre el trono francés, además de que su hermano Gastón tampoco tenía herederos varones, así que intentó por última vez el traer un hijo al mundo junto a su esposa, la reina Ana de Austria, con quien se acabaría reconciliando y empezaron a compartir de nuevo el mismo lecho, consiguiendo así que su esposa se quedase embarazada, pese a que Ana de Austria ya se encontraba cerca de los 40 años de edad. Finalmente, tras llevar 23 años de casados, la reina alumbró el primer hijo a la pareja en el año 1638, un niño que se llamó Luis, el futuro Luis XIV de Francia. El nacimiento de este niño sería una gran alegría para el monarca, ya que al fin había tenido un heredero varón. Según se cuenta, cuando a Luis XIII le presentaron a su hijo recién nacido, éste se arrodilló ante su heredero y besó su cabeza con ternura, además de considerar este nacimiento como un milagro, dándole las gracias a Dios por haberle dado al fin su deseado heredero varón.
2 años después, en 1640, la reina alumbró el último hijo de la pareja, un niño llamado Felipe, quien recibió el título de Duque de Orleans, siendo este nuevo nacimiento un nuevo motivo de alegría para el monarca. El nacimiento de ambos niños pronto darían pie a una serie de habladurías que decían que estos no eran hijos de Luis XIII, especialmente el futuro Luis XIV de Francia, pero en tiempos modernos se realizaron una serie de análisis con los restos de ambos y los resultados reflejan que Luis XIV sí era realmente hijo de Luis XIII. Mientras todo esto iba pasando, Luis también seguiría de cerca todos los asuntos bélicos que afectaban a la corona francesa y participaría personalmente en algunas campañas militares de la Guerra de los 30 años, demostrando así la pasión que sentía por la guerra y las armas, algo que había heredado de su fallecido padre, el rey Enrique IV de Francia. El monarca demostraría ser un experimentado jinete, un buen soldado y tener mucho arrojo en el campo de batalla, siendo por ello apodado durante las campañas militares como el rey soldado. El monarca siempre soñó con una Francia unida bajo una misma corona, algo que era bastante complicado con las guerras de religión. También destacaría como un buen diplomático y negociador, algo que sería muy beneficioso para lograr expandir la frontera francesas durante sus campañas militares, llegando a anexionar algunas ciudades y regiones a la corona francesa. También se interesó por los asuntos catalanes cuando estalló la sublevación catalana en el año 1640 en contra de la corona española, intentando así apoderarse de Cataluña, aunque tan solo pudo anexionar a sus dominios las ciudades de Perpiñán y Rosellón. Luis XIII estaba realmente interesado en expandir sus dominios, llegando a financiar una serie de expediciones a Canadá y promovió el desarrollo de las colonias francesas. También desarrolló junto al cardenal Richelieu un nuevo sistema monetario que duraría hasta la Revolución Francesa, además de mejorar la armada francesa para poder hacer frente a la flota española. El monarca tomaría una serie de decisiones para mejorar la economía del reino, como por ejemplo el permitir la venta de esclavos dentro de sus dominios, algo que acabaría causando una serie de protestas un tanto violentas. Luis XIII no solo sería un rey entregado a la milicia y a expandir sus dominios, él también sería un gran apasionado de la música y de la actuación, llegando a tocar con gran maestría el laúd, con el que solía entretener en muchas ocasiones a su corte. El monarca llegaría a componer sus propias melodías, además de dirigir distintas representaciones teatrales dentro de la corte francesa, donde él mismo cantaba, bailaba y actuaba junto a otros nobles que eran aficionados al mundo de la actuación o con actores de renombre. Luis también sería un hombre muy piadoso y profundamente católico, llegando a estar muy obsesionado con el pecado. El monarca tenía muy presente al clero tanto en sus políticas como dentro del gobierno francés. Además, ayudar a los jesuitas a restaurar sus escuelas y establecer nuevas congregaciones religiosas con el fin de ayudar a los más necesitados. Luis también mostró un gran interés por intentar retener a los grandes pensadores y a los artistas franceses que se marchaban a tierras italianas para formarse o para trabajar, así que le encargó al cardenal Richelieu que fundase la conocida Academia de Francia. También llevaría a cabo algunas reformas y ordenó la construcción de distintos edificios públicos y de puertos, estableciendo así las bases de su Francia soñada. Pero esto traería un serio coste y se tuvieron que elevar mucho los impuestos. El año 1642 sería un tanto duro para el monarca, debido a que vivió dos pérdidas muy dolorosas para él. El primer golpe
fue cuando se enteró de que su favorito, el marqués Enrique de St. Marx, estaba implicado en un complot que tenía como fin el asesinar al cardenal Richelieu y firmar un tratado de paz secreto entre España y Francia, devolviéndole a la corona española todos los territorios que habían sido conquistados por los franceses en las campañas militares libradas durante la Guerra de los 30 años y a las espaldas de Luis XIII. Así que cuando salió a la luz esta conspiración, el monarca firmó junto al cardenal Richelieu la sentencia de muerte de su favorito, que acabaría siendo decapitado, siendo esto muy doloroso para el rey. Hacia finales de aquel mismo año, el cardenal Richelieu falleció, siendo esta muerte un nuevo golpe muy duro para el monarca, que perdía a su mano derecha. Luis XIII se sentiría completamente solo ante la gobernación de Francia, así que se reconcilió con algunos familiares suyos. También nombró al cardenal Mazarino como primer ministro de Francia, ya que éste había sido recomendado por el propio Richelieu antes de su fallecimiento. Luis XIII empezó a sufrir de serios problemas de salud hacia sus últimos meses de vida, padeciendo durante 6 largas semanas de continuos vómitos y cólicos. Algunos historiadores aseguran que el monarca sufría de la enfermedad de Crohn, ya que sus síntomas coinciden con dicho mal, además de padecer una tuberculosis pulmonar que le causaba constantes ataques de tos. Luis no murió a causa de tales enfermedades, sino a causa de una debilidad extrema, debido a que el monarca fue sometido por su médico personal a un número demasiado elevado de sangrías, enemas y purgas en un corto periodo de tiempo, algo que ocasionó que acabase debilitándose demasiado y agravando su mala situación, hasta que falleció el 14 de mayo de 1643, a los 41 años de edad, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Falleció en el mismo día que se cumplían 33 años del asesinato de su padre, el rey Enrique IV, y de su reconocimiento como rey de Francia. Antes de fallecer, Luis dictó un testamento donde reconocía a su esposa como la regente del reino durante la minoría de edad de su hijo Luis XIV, y pese a llevar tantos años de casados, el monarca aún no se fiaba de su esposa, así que limitó sus privilegios como regente, aunque tras su fallecimiento, su esposa, Ana de Austria, logró que el Parlamento francés anulase el testamento de su fallecido esposo y pudo mantener sus privilegios como regente. Luis XIII quiso tener un funeral sencillo para no cargar al pueblo francés con los gastos de un funeral real, considerándolo un gasto innecesario. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. Luis XIII fue un hombre que vivió una vida marcada por los continuos enfrentamientos y por las conspiraciones que iban surgiendo a su alrededor, llegando a tener al enemigo dentro de su propia corte y de su familia, algo que ocasionó que siempre fuese un hombre muy desconfiado. Este monarca tuvo que lidiar con la continua amenaza y con la ambición de su familia, especialmente de su madre, María de Medici, y su hermano Gastón, que serían sus mayores conspiradores y opositores. Pero gracias al apoyo del cardenal Richelieu, Luis pudo gobernar Francia y afrontar todos los frentes que se iban abriendo ante su paso. El rey pasó gran parte de su vida odiando a la corona española y al Imperio Habsburgo, algo que ocasionó que también viese como una gran enemiga a su esposa, la reina Ana de Austria, de la cual nunca se llegaría a fiar. Luis XIII estableció las bases de una monarquía absolutista en Francia en su intento de centralizar el reino, dejándole a su hijo, Luis XIV, parte de la Francia con la que él tanto había soñado.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Luis XIII de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de J. Florestar, Cholo Bravo 63, Yajaira Fajardo, Martín Tello, Bladys Dayana Cabadia, Diana Monroy, Manuel Murrieta, A. Fuentes, Marís Nogueira, Juan Carlos Meraz, Paola Ahumada, Silvia Cristina Monroy, Asunción Serra, Andrés González, Andrea Támez, Lagartito Meraz, Julieta Barreiro, Red Scarlett, Jesús Ignacio Sánchez, Liz de Rosario, Patricia Figueroa, Lelani Torres, Ke Gr, Lisi Marcano, Álvaro Marín, Silvestre Macedo, Isaí Vargas, Christopher del Valle, Cintia Choque, MCM, Emanuel Osorio, Rebeca, José Héctor Ochoa, Carlos Cifuentes, Ángel Ernesto Talavera, Sofía Flores, Nora Sandoval, María José Rodríguez y Sandy Averanga. Y con esto me despido. Hasta la próxima.